Kirijelali, Sigabaru Yubeli, Kirijelali, Kirijelali, Sunku, Sunka. Unipa makezedu, Baduja Pasikaru, Yanani Silibeza, Diragi Jilayu. Diragi Jilayu, Sunku, Sunka, Sunku, Sunka. Unipa makezedu, Baduja Pasikaru, Yanani Silibeza, Sunku, Sunka. Hola, ¿cómo están? Volvemos, buenas noches a todos. Pues estamos aquí con un gran exponente de nuestra lengua. Ustedes saben que nuestra lengua, el zapoteco, es una lengua muy vigente en el istmo de Tehuantepec, con estas variantes. Los lugares donde más se hablan, precisamente Juchitán es uno de ellos, enseguida es San Blas, Santa María Axadani y otros más. Estamos con Feliciano Carrasco Regalado, un juchiteco que se ha dedicado a la investigación de esta lengua precisamente. Él de hecho da clases aquí en la Ciudad de México en el Centro Cultural José Martí, además de que dirige el Centro Cultural Macario Matus, en donde se presentan muchos exponentes culturales precisamente rescatando sus lenguas originarias. Nosotros los zapotecos seguimos promoviendo nuestra lengua y lo que somos, nuestra cultura. Y ustedes saben que pues Eva Rasgado se ama y se dedica a hacer esto. En este momento estamos con Feliciano, vamos a compartir con él quién es él y sus composiciones, que nos hable un poco de nuestra lengua materna. Que jóvenes, gracias a los que están en ese proceso de rescate, continúen, preparen, hagan, saquen lo que tienen del corazón, su arte, retomando nuestra lengua materna. No lo olviden, porque eso es lo que somos. Vamos a escuchar a Feliciano. ¿Qué tal, amigos y amigas? Pues bueno, es un gusto estar aquí primeramente pues en este espacio muy bonito, muy juchiteco de nuestro hermano Eduardo Alvarado con su compañera, su familia aquí, pues con toda la sana distancia, con toda la seguridad que hoy se necesita tener para salir. Pues y contigo, Eva, pues muchas gracias por estar, por compartir todo este trabajo de difusión que haces. Bueno, pues de alguna u otra manera yo creo que componer una canción para mí representa pues regresar en el tiempo, allá en la milpa, en el mar, en el campo, y pues con la familia allá en Juchitán, y pues me trae grandes recuerdos, una de mis canciones, otra de mis canciones y así. Entonces componer yo creo que es tratar de pues poner de alguna manera las ideas, el pensamiento personal en una canción, que puede ser una historia, un fragmento de vida de uno en el pasado o lo que está viviendo en el presente. Pues yo creo que de alguna u otra manera cantar una canción es una exquisitez increíble, pero si es de uno, si es el pensamiento, palabras, recuerdos que llegan al pensamiento y que tocan el corazón, pues es mucho mejor todavía. Y si es en mi madre lengua, Diyaza, pues sería 100% mejor todavía, ¿no? Entonces, crecí con una maravillosa lengua milenaria que ya existía desde hace 10.000 años antes de la era cristiana, y pues su musicalidad, su dulzura, ha logrado su permanencia en el poder. Es una lengua milenaria que ha sido estudiada por grandes investigadores, no nada más nacionales de nuestro país, sino de muchos extranjeros. Creo sin duda alguna el trabajar para difundir esta lengua vale la pena hacerlo, y vale la pena pues llevar un poquito de otros tiempos a las nuevas generaciones y de estos tonos maravillosos que tiene esta lengua, ¿no?
que es una lengua, repito, dulce, como muchas lenguas que hay en este país. México es un país con mucha riqueza de todas las lenguas, y ojalá pues hoy en día tome mucha fuerza reconocer no nada más una lengua, sino todas, ya que cada una de ellas pues es una forma diferente de ver el mundo, es una forma de comprender el universo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y sobre todo yo creo, tras tocar un poquito el corazón de donde venimos, de la tierra, de la naturaleza, de la madre tierra. Y yo creo que tuve la gran fortuna de crecer con gente que hablaba maravillosamente esta lengua, y yo creo que parte de lo que soy es lo que quiero dar a conocer, y que vale mucho la pena comentarles, decirles a los jóvenes que hablar una lengua es ver de otra forma las cosas, percibir al mundo de otra manera. Y pues ese tipo de comentarios existe por grandes investigadores, poetas como Miguel León Portilla, que dice que cuando se pierde una lengua se acaba otra forma, se cierra una ventana, ¿no?, en el mundo. Y yo creo que el tratar de poner un granito de arena, tratando de enseñar un poco de la lengua, es hacer mucho para mí, sobre todo llamar la atención de los niños, las niñas, las nuevas generaciones, para que pues esta lengua no se pierda como las demás que existen en nuestro país, y que tenga un auge grande. La música es un medio por el cual uno puede expresar su pensamiento, pero también puede expresarlo a través de las letras, de las ideas, y repito, si es en la madre lengua, pues qué mejor, ¿no? Ya que el entorno con que ve uno en la lengua, pues es otro lenguaje diferente como concibe uno con el español, ¿no?, con la lengua de Castilla. Por eso me siento contento esta noche, tarde o tarde-noche, de poder pues convivir con el hermano Eduardo Paisano, con su familia, y contigo, Eva, pues esta pequeña muestra, digamos, de cantar una canción propia, de compartir una vivencia, de donde venimos, de donde salimos, sin olvidar pues la parte fundamental del ombligo, que podría ser bien en la tierra, pues la raíz, ¿no?, que crece, ¿no? Y pues de alguna otra manera yo creo que he logrado todos mis sueños, sobre todo el de tocar un poquito la guitarra, de cantar una canción en mi lengua, y ahora pues componer una canción en mi lengua, como la que acabo de compartirles, que es una canción que ni me la he aprendido bien, una canción nueva, es un fragmento que se llama Mi Pequeña, Xunca, y que es un gusto personal pues compartirlo, y sin miedo ni el afán a otras cuestiones. Creo que lo que más dice de toda la verdad que los seres humanos queremos decir es compartir las ideas a través tal vez de la pintura, tal vez de la poesía, en mi caso pues con una canción, ¿no? Y repito, si es mía, qué mejor. Y si puedo meterle toda esa teoría matemática en los acordes, pues mucho mejor. Yo creo, para mí es un sueño para mí tener una guitarra, siempre soñé con ella, y cantar una canción. Pues ojalá todos los jóvenes, los que lleguen a ver este pequeñito presente, puedan tomar interés en las lenguas donde crecieron, en las culturas que crecieron, ya que a través de ella creo que vamos a lograr mantener todas esas ventanas diferentes de ver el mundo. Del término Xunca que acabas de interpretar en tu canción, ¿qué connotaciones nos puedes dar? Porque ya es un término muy común, de hecho mucha gente ya la conoce, la ha escuchado, la maneja. ¿Qué connotaciones le das tú como maestro del Diyazá a ese término, Xunco o Xunca? En nuestra cultura muchos refieren Xunca como mujer, no, y Xunco como hombre, pero en realidad ya Xunco domina. Xunco es para hombre, para referirse a un hombre o a una mujer. Lo cierto es de que Xunco puede tener un sentimiento, digamos, de mi pequeña, mi Xunco, como dicen, no, mi pequeña, o Xunco de pobrecita, o Xunco de cariño, de amor. Va a ir variando, depende del entorno que uno lo vea, ¿no? Pero Xunco se le puede decir a una persona de amistad que sea hombre, ¿no? Incluso Xunca refieren, repito, a una persona que consideran que es una amiga, ¿no?
espérate Shunka, por ejemplo, dicen hoy día, incluso la gente que no es de allá y habla esta lengua o sabe palabras, Shunka lo refieren muchas o muchos como mujer y Shunko como hombre. Pero en realidad, repito, Shunku ya está generalizado como puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser de amistad, de fraternidad esta palabra, ¿no? A la persona que se tiene cariño, a la persona amada. Exacto. Un término cariñoso. Cariñoso. Podemos decir muy bien. De tus discos, ¿qué nos puedes hablar de ellos? ¿Cuántos has grabado, Feliciano? He grabado 5 discos, 6 con uno que participo con una poeta, Celerina Patricia, una gran poeta de la cultura ñusabi, de la nación de la lluvia o de la mixteca, que, como dicen ahora, y con otro gran músico, Amílcar Jiménez, que es de Guichicubi, que dicen Guichicobi, dicen ahora, ¿no? Y entonces, que es Mije. Y de alguna u otra manera yo creo que ese sería mi 6º disco en participación común con 2 personas más. Pero solo he grabado 5 discos, uno producido por el INI en aquel tiempo, por el 2000, por allá, Instituto Nacional Indigenista en aquel tiempo, ahora se llama CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Fue el primer disco del Alcaraván, que tiene temas en zapoteco y español, tiene temas propios y temas de otros compositores de nuestra lengua, de nuestra cultura. El segundo disco se llamó Si la vida me permite, que trae la mayoría de mis canciones. Es un disco que produjo Conaculta, como una beca que tuve. Y pues de alguna u otra manera yo creo que este segundo disco refleja un poco ya mi sentir por la milpa, el campo, el mar, la mujer juchiteca. Y este disco, repito, fue auspiciado por Conaculta, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El tercer disco fue un homenaje conmemorativo a los 100 años del maestro Andrés Enestrosa, pues producido por la familia y el mismo maestro, ¿no? Y el Club de Amigos de Andrés Enestrosa, la maestra Julia Saavedra Solís, el ingeniero Bernabé Enestrosa, que fueron los del Club de Amigos de Enestrosa, que nos reuníamos con el maestro y después de su partida. Mi cuarto disco se llama Mis Amigos y Yo, y es un disco que grabé en vivo, que contiene poesía, música. Ahí participan los Juchilangos con otros músicos como el maestro Benigno Gasca, los Juchilangos Carlos Antonio, Kosovi, Alonso Arjona y bueno, más músicos, ¿no? Pero también participa Susana Jar, participa Natalia Toledo, participa Rocío González, las 2 poetas juchitecas, Rocío González, Natalia Toledo, y la cantante Susana Jar, un dueto con Bele Cruz. Y bueno, este disco lo produjo la Secretaría de Cultura, prácticamente la directora Maru del Centro Cultural José Martí, donde doy clases de zapoteco desde hace 16 años atrás. Y mi quinto disco pues se llama Canto Zapoteca, haciendo homenaje al mismo canto de donde vengo. Es un disco producido por el FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y es un disco que contiene la mayoría de temas en zapoteco 100% y trae todos los compositores, voy como intérprete. Un honor haber grabado y ponerle título a este quinto disco que se llama Canto Zapoteca, que proviene de la idea de una canción, del título de una canción de uno de los grandes compositores, Saúl Martínez, a que yo admiro de tantos, de Cheguibo, en Juchitán, Oaxaca. Y este compositor tiene una canción que se llama Canto Zapoteca. De ahí tomé esa canción y le puse de título a mi disco Canto Zapoteca, gracias al título de la canción del maestro Saúl Martínez. Y este disco lo produjo el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Es un honor para mí, repito, pues contar con un disco que tenga la mayoría de las canciones en zapoteco, no más que en español. Y el sexto en colaboración con Amílcar Jiménez y con Celerina Patricia, que se llama Tres Raíces, Tres Culturas, producido por nuestro paisano promotor de más de 20 y tantos años, para ser específico, más de 25 años, Abraham Toledo, que es un gran promotor. Y hasta ahorita llevamos esto. Ahorita estoy con los Alcaravanes, formado por grandes músicos profesionales, en particular del quehacer de cada uno de ellos en su trabajo musical. Y pues esperemos que prontamente pues regresemos a hacer un nuevo disco con puras canciones propias, para seguir tratar de dar a conocer lo que uno sueña, lo que uno tiene
cada despertar, en cada anochecer y en los momentos de alegría, de tristeza, ya que la vida creo que de eso está hecho. ¿Podrías compartirnos algo de tu canto? ¿Algo Claro. de esos discos que mencionaste? Sí, sí, por supuesto, hay, bueno, no sé ya cuántas canciones sean, pero ya lleva un gran numerito de canciones. Me gustaría compartir algo de uno de los grandes compositores también, que sin duda alguna yo creo que va quedando, ¿no?, en el corazón de los paisanos esa emoción cuando escuchamos una palabra cantada en nuestra lengua, en zapoteco, y que hace referencia, por supuesto, a nuestra cultura, ¿no? Entonces me gustaría compartirles un fragmento de una canción, pero en zapoteco y muy famosa, que viene en mi quinto disco, que se llama Canto Zapoteca, que es muy famosa, repito. Voy a cantar un fragmentito de esta canción que se llama Naela. Naela. Na de señora o de doña, Ela, que pudo haber sido Micaela o Rafaela. Ah, perfecto. Que muchos, como Naila, Deformación y una deformación de Naela, Naela. de nada menos que de Chu rasgado. Jesús rasgado. Nakanitigela beuyali Naila kayuna nezaloa La berini bedi janashi Jiñanoroa beulu beroa Nagujela besinye kayunu La bebika vivesikari Namas tingiunga vidiestija Makadina ilastiluna Namas tingiunga vidiestija Makadina ilastiluna Naila Unishinye kusianduna Shunka Nana chichu nana jirwali Gudara noa Kadichu yustines asti Nama visianda giras tondaru Patiguero sutuna Bravo, gracias. Muchas gracias. Pues estamos a tu merced, a las canciones que tú nos quieras compartir. Y si es en nuestra dulce lengua, pues adelante. Algunos están saludándonos ya aquí, acompañándonos. Muchas gracias por quienes están. Rápidamente, Lupis, Calo, Rosalba Rasgado, Luis Ángel Piñón, Julio César Ruiz, Sandra López, Roque Robles, hermano, te esperamos, o invítanos. Saludos, otro artista juchiteco que tiene que compartir con todos su música, su arte. Kurt Cobain, Cruz García, Araceli Chavarría, Máximo Sainz, Araceli Chavarría. Saludos, nuevamente, aplausos. Zain Máximo otra vez, Jesús Peralta García, el doctor Adrián Regalado, otro paisano chingón, puros chingones. Perdone mi soberbia, ustedes saben que amo a mi gente, amo a mi Juchitán. Jesús Peralta, Galdino Chávez, saludos hermano, saludos Mari Carmen, gracias querida, Shunashi Velázquez, Eira Sánchez, Mari Carmen, muchas gracias, Eduardo Alvarado, Juan Sánchez López, Eduardo Alvarado, gracias, Orozco Lucecita, Omar Castillo, Noel de la Cruz, Isa Santiago,
Gracias, Alma Citlali, Ubaldo Hernández, Carlos Martín Díaz, Alex Romina, besos, Sonia Sánchez, Rubén Guerra, Lorena Marcial, besos también, Benigno Zabalegui. Muchas gracias a los que están acompañándonos. Pues estamos y seguimos con Feliciano, un referente en nuestra lengua zapoteca. Honestamente, para mí es un maestro. Otra Feliciano. ¿Otra? Sí. ¿Quieren más? Expresen, digan, si quieren escuchar más canciones. Si no, pues ya terminamos con la transmisión. Vamos a cantar un fragmento de una canción que se llama Ella, La Ave, que no he grabado ninguno de mis discos, pero quizás próximamente lo grabemos. Es una baladita. La Ave, ella. La ave es un pronombre personal, ella, ella. La vena padesisastine, la venga, pula naveti velegistine, la venga, galave. Ella es como un poema, ella es quien me inspira, ella sí es como un sol de energía, ella es ella. La venga, si cattivigiaie, la veruni vegunda. La venga, si cattivigiani cosali. La venga, galave. Ella es quien me provoca con su figura y forma de ser. Ella quien me hace perder con sus cabellos. Ella es bella. Ella es a quien yo entrego mi corazón y mi amor. Ella a quien me ha cautivado con sus gestos. Ella es ella, es ella, es ella. Galave, galave, galave. Otra de tus composiciones. Y me encantaría que cerráramos con la clásica de A Juchitán Querido, nuestro Juchitán Querido, para hacer un llamado a nuestra gente que se siga cuidando. Que esto es serio y realmente tenemos que cuidarnos de alguna u otra manera. ¿Te parece? Me gustaría Gendanabani. Ah, bueno, pero primero otra de tus composiciones. Vamos a compartir de tus creaciones, Claro, tu composición, me parece muy bien. y cerramos con Gendanabani. Muy bien. Esta canción se la vamos a dedicar al maestro Gastón de Gives. Recientemente hubo un debate en el Centro Cultural Macario Matus, un pequeño recinto y un pequeño lugar de Juchitán aquí en México.
ubicado en Tlatelolco, en la planta baja del edificio Guanajuato, frente al Jardín Santiago y a un costado del Centro Cultural Universitario y a espaldas de la Plaza de las Tres Culturas. Ahí estamos, se llama Centro Cultural Macario Matus, y ahí hace escasamente 2 semanas que estuvimos con el maestro Macario Matus y otros demás amigos músicos. Y después de haber cantado esa canción, ahí se armó un debate sobre esta canción que mucho cariño le dedico a los campesinos. Campesino. Tú que eres campesino, labrador de tierra, campesino, campesino, con el sol a cuestas, he de ver tus manos llenas de callos y marcas, cual trabajador incansable. Eres mi campesino, cual trabajador incansable. Eres mi campesino. Si algún día el gobierno fuera a visitarte, tal vez diría, esto sí es trabajo. Tal vez diría, esto sí es trabajo, mas tu yunta y tu arado hablan por sí solitas de las miserias y de injusticias, de las miserias y de injusticias. Si algún día el gobierno fuera a visitarte, tal vez diría, esto sí es trabajo. Tal vez diría, esto sí es trabajo, mas tu yunta y tu arado hablan por sí solitas de las miserias y de injusticias. Has de seguir luchando por tus hijos. Saludemos a Yolanda Sánchez, María Elena de la Cruz. Gracias por vernos. Mariano Sánchez te manda saludos y abrazo. Feliciano, Gilberto Ayas Velázquez, Yadira Rasgado, Maritza Rueda. Gracias por estar con nosotros en este momento. Quiero enviar un fuerte saludo para mis amigos, Gil, y para el tío Mariano, para los demás amigos y amigas que nos están viendo, y pues les envío un fuerte saludo y abrazo a todos y a todas. ¿Qué falta? ¿Qué proyecto? ¿Qué viene en esta modalidad para el Centro Cultural Macario Matus? Creo que se está avanzando y ya hay una gran cantidad de artistas de diferentes géneros, hasta de teatro, y pues la poesía, la música y la pintura siempre han estado vigentes en este humilde centro cultural, y creo que se están sumando más géneros, no nada más de lo más conocido en el arte, sino también se está pensando en algunas mini conferencias sobre arte, sobre cultura, sobre la parte histórica del lenguaje que poseen las formas de pensar, las formas filosóficas de las lenguas, de las culturas. Eso es muy importante, y cada vez se suman más seguidores, más fans de este centro cultural, que lleva, repito, el nombre del maestro Macario Matus, un gran periodista, escritor, un gran promotor, un gran crítico de arte, y que creo que hizo mucho, y ese trabajo que hizo hay que seguir fortaleciéndolo, hay que seguir difundiendo su trabajo del maestro Macario Matus,
Y parte de esas actividades son las que lleva a cabo el Centro Cultural Macario Matos. Muy bien. Cualquier situación que quieran contactar, que quieran participar de alguna manera en esta nueva modalidad con dicho centro cultural, contacten a Feliciano. Después agregaré ahí la manera de contactarlo por Facebook. Así es. Y tal vez su número telefónico, quien esté interesado. Y bueno, pues no permitamos que la cultura se cierre o que se adormezca durante esta pandemia. Ya vimos que muchos se están manifestando en la modalidad que tenemos presente, vía Facebook, vía muchas vías usando el internet. Ya muchos lo han visto de alguna manera u otra. Pues aquí estamos, seguimos trabajando por nuestra cultura, por promocionarla, por darla a conocer. Ojalá muchos más se sumen mostrando su arte, lo que les guste hacer, lo que les guste compartir con todos. ¿Quieres que ahora sí terminemos con Gendanabani? Eso es. ¿Quieres hablar algo sobre esta canción muy especial que ahora en Shandong, tanto La Llorona como Dios Nunca Muere, como Gendanabani, fueron muy expuestas por diferentes cantantes, artistas? ¿Qué podrías decirnos tú? Creo que esta canción no nada más es local, no nada más es del Istmo, del autor Juan Jiménez en zapoteco y Daniel Cepineda en la versión del castellano. Me gustaría cantar la versión de Juan Jiménez en puro zapoteco. Me identifico más con mi lengua. Es una canción de despedida que habla sobre la belleza de la vida y de la muerte. Creo que es con la que nacemos. Es el argumento que tenemos siempre vigente por donde andamos con ella. Y creo que sin duda alguna es una canción que engloba la maravillosa o lo maravillosa que es la vida, el estar despierto, el estar consciente, el tener sabores, tener olores, recibir la energía solar, el cantar de los grillos, todo cuanto nos rodea. Yo creo que eso es la vida. Y parte de lo que llevamos de ella es el momento, solo el presente. Y esta maravillosa canción en zapoteco creo que tiene un alto grado de profundidad, no nada más metafórica, filosófica, sino todo aquello que encierra la parte que está detrás, allá en la cosmovisión de cada cultura, de cada lengua, y en particularmente la de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, gracias a este maravilloso compositor, Daniel Cepineda y Juan Jiménez, que hicieron dos versiones diferentes, con esa misma línea, que es la naturaleza, la vida y la muerte. Tanto es una canción de despedida, tanto es una canción que habla de la belleza de la vida. Y por más cuanto tengamos, poseamos, nada nos llevamos. Solo los momentos como estos, justo. Eso es lo maravilloso para mí de esta canción. Gendanabani. Gendanabani sianga sikaru, negastiru, ni ugandala, diusi bisendala nugijila yu, nela kuijila nuranu. Gendanabani sianga sikaru, negastiru, ni ugandala giranu na panusi hatinu. Negiranu sabinuraba Napuki gapusielu Kaditi napusianu
Na winina roba irasabi, kadigishi wije guyula masedabi, tibisanasti. Ngawasa kisiuji, lanu masiunu gibasu nasido ngagapalanu, danina. Jilanu masiunu, nakawirianandaniyo, wajisiado, nibiana runare ni saluspido, nerisuilu, suave galabato tinisato, canabalusunasido, kulanundanilajido. Girutina kizie, girana pasiche, neji maiji nyaji, zaduna nenu neirani maze. Dios, ¿quién nos emociona con esta canción? Nosotros, los juchitecos. Es una canción tremenda que cuesta mucho cantar, pero también escuchar. Es una canción que todos los que hemos sufrido algún tipo de pérdida nos llega en lo más profundo de nuestro ser zapoteca. Ndanavani. Vivir, ese es el término, es el verbo, es el sustantivo, es el complemento, es el todo, es el arte que ahora nos compete aprender a vivir con esta enfermedad, con este virus que está azotando todo el mundo. Qué fortuna es escucharlo. Escuchar el Ndanavani significa que estamos vivos. Muchas gracias a los que nos siguieron. Muchas gracias, querido Feliciano. Éxitos y pues estamos en el camino y no nos queda más que echarle ganas. Seguir. Gracias, Eva. Gracias a todos. Perdón, pero esta canción a todos nos llega. Y bueno, qué bueno que terminamos con ella porque no hay más. ¿Qué decir? No hay más que decir, más que seguir viviendo, aprender a vivir con lo que nos está tocando, seguir dentro de nuestras posibilidades, perdón, con todo lo que esté en nuestras manos, siguiendo todo el protocolo dentro de lo que podamos. Aprendamos, cuidémonos, cuidemos a todos los que nos rodean. Esto es serio, muchos están yendo y como la canción dice, chicos, pequeños, grandes, pobres, ricos, sanos, enfermos, todos, muchos, ya no están aquí para contarlo, ya no están aquí para escuchar estas canciones. Que tengan una buena noche. Muchas gracias y perdón el sentimiento, pero creo que todos lo tenemos a flor de piel. Muchas gracias, Feliciano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias a todos. Saludos. Gracias por habernos dado este espacio. No, gracias. Muchas gracias.
Y con mucho cuidado, poquito, sana distancia y todo. Pero bueno, es necesario. Tenemos que estar vigentes, tenemos que mostrar, seguir mostrando lo que somos. No podemos escondernos, no podemos dejarnos vencer por el miedo. No podemos. Tenemos que seguir mostrando de alguna manera u otra lo que realmente somos, porque es parte de nuestra fortaleza, es parte de lo que nos mantiene de pie, es parte de lo que nos va a ayudar a sobrevivir. Olvidarnos de nuestras raíces, olvidarnos de lo que somos, es permitir que el virus venza, es permitir que la enfermedad nos carcoma y nos lleve. No se puede, no podemos hacer eso. Tenemos que seguir. Abrazos, los quiero mucho. Aquí estamos, Eva Rasgado, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias y que tengan buena noche.